Bien, entonces, eso viene a ser seguridad informática, todo lo que tiene que ver con seguridad tecnológica. Bien, otro término que van a escuchar mucho es seguridad de la información. Ya, no es lo mismo. Cuando hablamos de seguridad de la información, estamos hablando de todos los activos que tienen información en la empresa, más allá del área tecnológica. En la empresa, tanto los documentos que están en papel, todos todas las personas son parte de la seguridad de la información. Las personas se tienen que proteger porque las personas pueden ser compradas, pueden ser secuestradas, etcétera, etcétera. Hay espionaje industrial. Entonces, la seguridad de la información es algo que es más grande que la seguridad informática. La seguridad informática es la información, pero que solo se protege de forma tecnológica. La seguridad de la información es toda la información que no solamente involucra la tecnología, sino también involucra a las personas, involucra también los documentos en papel y otros soportes clásicos no tecnológicos. Luego tenemos la seguridad electrónica. Y acá cuando hablamos de seguridad electrónica hablamos, por ejemplo, de protección perimetral. ¿Qué significa el perimetral? Que protegemos un perímetro, ¿no? La entrada a algún sitio. Cuando hablamos de protección perimetral de, eh, estamos hablando de, por ejemplo, cercas eléctricas, cercas eléctricas. Estamos hablando de lo que viene a ser sistemas biométricos. Estamos hablando de cámaras de seguridad, entre otros elementos que hacen la protección perimetral, ¿no? Eso viene a ser la seguridad electrónica. Y la seguridad en redes son las medidas que se llevan a cabo para proteger las vías donde viaja la información. Ya, ¿cómo nosotros protegemos esa vía? Se puede proteger de forma física y de forma lógica. De forma física, lo que se hace, por ejemplo, es tratar de utilizar comunicaciones cableadas a la medida que sea posible. En el caso de las comunicaciones inalámbricas, ocultar los nombres de red, los SSID. En el caso de la protección lógica de estas vías, se hace, se hace a través de cifrado de la información, ¿no? Utilizando técnicas criptográficas, con el fin de que si bien el atacante pueda acceder a nuestra información, pueda leerla, no sea entendible, ya, toda la información que lea, sino sea inentendible, ¿no? A través de cifrado de la información, a través de técnicas criptográficas. Ahora, solo hay una forma de proteger la información en la empresa, ¿no? Y es a través de políticas de seguridad informática. ¿Qué son las políticas de seguridad informática? Son un conjunto de normas, procedimientos, responsabilidades y consecuencias y tienen que ser libres de tecnicismo tecnológicos y jurídicos. Fíjense, son normas, es decir, que la empresa define qué es lo que se puede hacer o no, que viola o no la seguridad informática de la empresa. Bien, tiene procedimiento porque muestra un conjunto de pasos para realizar en caso de cualquier problema o desastre ya, que hubiera en el área de seguridad informática. Muestra las responsabilidades y las consecuencias. Por ejemplo, usted es un operador de data center y se caen algunos servidores. Habrá un protocolo que diga a quién llamar y qué hacer, ¿no? Si es que usted trata de levantar ese servidor, trata de ponerlo en un centro de recuperación, por ejemplo, que está en la nube o está en otro lugar. Hay un responsable de tomar esa decisión, que si usted es un operador no va a ser usted responsable, entonces en la política de seguridad informática dice quién es responsable y están las consecuencias. Consecuencias, ¿qué es lo que le puede pasar a usted si es que falla? No, es que hay problemas de seguridad informática. Lo van a despedir, lo van a multar,
lo van a poner a trabajar en el área de limpieza toda su vida para pagar todo lo que ha perdido la empresa, no sé, ¿no? Es la consecuencia. Y tiene que estar libre de tecnicismos tecnológicos y jurídicos, porque las políticas de seguridad informática tienen que ser entendidas por todo el personal. Por ejemplo, la política de seguridad informática entendida por todo el personal, porque hay política de seguridad informática exclusiva para el área de TI. La política de seguridad informática para todo el personal no puede decir, por ejemplo, en el data center que está el servidor Blade en la cuarta navaja, o en la cuarta ranura, eh, resetear, ¿no? Tendría que decir algo como el cuarto de las computadoras, el cuarto de las computadoras dentro del departamento de sistemas, en la segunda columna, tercera fila, hay una máquina que es de color azul, que tiene diferentes, diferentes ranuras que tienen esta forma, y entonces en la tercera ranura hay un botón que se debe presionar tantos segundos. Entonces tiene que ser escrito de una forma más entendible para cualquier persona la política de seguridad informática. No tiene que estar con tecnicismos muy tecnológicos que no entiendan las personas, ¿no? Que van a trabajar y cumplir con esas políticas. Bien. Dentro de lo que son los conceptos de protección y seguridad también hay problemas, ¿no? Los problemas vienen a ser las vulnerabilidades en el área de tecnologías de la información. ¿Qué problemas tenemos nosotros? ¿Qué vulnerabilidades? Tenemos lo que su nombre indica, vulnerabilidades, que significa debilidades. Ya significa un sistema que no está, que tiene información que viaja sin encriptación, una cámara que no funciona, todo eso son debilidades en nuestros sistemas de tecnologías de la información. Entonces, vulnerabilidad es un concepto de debilidad, es decir, algo que nos falta a nosotros realizar para que nuestra área de tecnología de la información esté bien protegida. Luego tenemos amenazas. Amenazas son aquellas que quieren aprovecharse de nuestras vulnerabilidades. Existen dos tipos de amenazas: amenazas intencionales humanas y amenazas ambientales. Por ejemplo, amenazas intencionales humanas vienen a ser lo que se llama hackers, crackers, y también gente que hace terrorismo, gente que hace sabotaje, cualquier tipo de daño que pueda hacerse, y se hace eso aprovechándose de las vulnerabilidades. Por ejemplo, para hacer un sabotaje y ponerle partículas de plomo en su ventilación para que sus máquinas se hagan cortocircuito, tendrían que tener acceso al área de ventilación, o para ponerle, qué sé yo, gasolina, digamos, y que se quemen los equipos, ¿no? También hay otro tipo de amenazas que son naturales. Por ejemplo, si hace mucho frío, si hace mucho calor, si llueve, todo eso afecta al área de TI, porque son un montón de equipos en los data centers que tienen que estar a una temperatura adecuada, a un cierto nivel de humedad. Por ejemplo, si a usted se le ocurre hacer en un último piso y con techo de paja un data center, entonces si es que llueve, se van a quemar su equipo, ¿no? Entonces, hay amenazas. Las amenazas pueden ser intencionales humanas o pueden ser no intencionales de forma natural, ¿no? La naturaleza. Tenemos el impacto. El grado de perjuicio que le produce a la empresa, el grado de importancia o perjuicio que se le produce a la empresa cuando algún recurso es dañado. Por ejemplo, no es lo mismo que a un banco donde esté toda, toda la base de datos, un, un servidor donde está toda la base de datos sea robado, que por ejemplo a ustedes les roben su computadora donde hacen sus tareas. ¿Cuál es el mayor impacto? Es el banco, porque va a perder dinero. Ustedes iban a perder millones de dinero. En cambio, ustedes lo que van a perder, pues, un semestre a lo mucho, ¿no? 40 pesos. Entonces, el impacto no es lo mismo para las diferentes empresas
En algunos lados, el impacto es más alto por robarse un router o un access point o un servidor que en otra empresa que tal vez no es tan importante esa información. Entonces, cada naturaleza de la empresa, cada recurso tecnológico va a tener un impacto distinto, su mal funcionamiento o su pérdida. Luego tenemos atacantes. Atacante viene a ser una persona humana que trata de vulnerar las medidas de seguridad de la empresa. Vulnerar para perjudicar a la empresa puede ser, para robar información de la empresa o simplemente por motivos de aprendizaje y decir que puede lograrlo. Finalmente, tenemos el riesgo, que tal vez el concepto más importante. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad. Después lo vamos a aclarar más detalladamente, pero el riesgo, bueno, se puede decir que es un número. Por ejemplo, si usted va solo en la mañana, ¿no? Por el plan 3000 tiene un número de riesgo. Y si usted va a medianoche, tiene otro riesgo, ¿no? Entonces, se puede numerar eso en base a la probabilidad y en base a la importancia de los recursos. Bien, antes de pasar a la siguiente lámina, si hay algunas preguntas de esta lámina, los escucho para aclararles su duda. Se entiende, ingeniero. Bueno, ¿alguno no le ha quedado ninguna duda? ¿Está todo claro para los otros? Todo claro, Inge. Bueno, entonces avanzamos. Bien, continuando con el concepto de protección y seguridad, vamos a hablar del triángulo de la debilidad contra el triángulo de la seguridad. ¿Qué es el triángulo de la debilidad? Son los recursos que nos producen debilidades en el área de seguridad informática. Si no existieran estos recursos, no hubiera problemas de seguridad informática. El triángulo de debilidad lo conforman los datos. Los datos tienen que ser protegidos. Los equipos también tienen que ser protegidos de una forma electrónica. Los datos tienen que ser protegidos de una forma lógica. Y las personas que se deben proteger a través de capacitaciones constantes. Ese es el triángulo de la debilidad. Por ejemplo, si es que no hubiera personas en el mundo, no habría problema de seguridad informática. Si no hubiera equipos, no hubiera problema de seguridad informática. Y si no hubiera datos, no habría tampoco problema de seguridad informática. Entonces, para proteger, hay lo que es el triángulo de la seguridad. Está basado en 3 características que se desea para cualquier sistema informático que se considere seguro. Debe cumplir básicamente estas 3 características, pero hay también otros niveles de trabajo que también se requiere cumplir ahora en la seguridad informática moderna, pero básicamente si no cumplen los 3 primeros, no cumplen los otros. Bien, entonces, ¿qué es el triángulo de la seguridad? El triángulo de la seguridad está formado por 3 características que se desea de un sistema tecnológico seguro, que son confidencialidad, disponibilidad e integridad. Bien, ¿qué es la confidencialidad? La confidencialidad es la propiedad de que los datos sean solo accedidos por las personas autorizadas. Por ejemplo, sus datos académicos solo pueden ser accedidos por ustedes y por sus docentes en ese momento. Un docente que no es su docente en ese momento no puede acceder a sus datos y también sus compañeros no pueden acceder a su dato académico. Si es que su información sería libre de acceso, que solamente poniendo su inicial
o su primer nombre, su primer apellido, se acceda a su información, historial académico, pues entonces habría una vulnerabilidad de confidencialidad. ¿Qué viene a ser la disponibilidad? La disponibilidad viene a ser que los recursos y la información estén disponibles el tiempo que sea autorizado por el personal autorizado. Ya, eso viene a ser la disponibilidad. Que la información y los recursos son equipos, está disponible el tiempo autorizado por las personas autorizadas. Por ejemplo, ustedes quieren mandar una tarea hasta las 12 de la noche, entonces esa tarea ustedes la quieren mandar a las 11:50. ¿Y qué pasó? Que se cortó su internet, ¿no? Es un error de disponibilidad. No pueden mandar la tarea a tiempo y ustedes le dicen que se cortó el internet y el profesor no le va a creer, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer una demanda a su proveedor de servicio de internet por daños y perjuicios porque le está perjudicando al enviar una tarea, ¿no? Entonces es un problema de disponibilidad. ¿Qué viene a ser integridad? Integridad viene a ser que los datos no sean modificados por personal no autorizado y que viajen en las vías o redes sin ninguna modificación. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes envían una tarea y llega en chino, o llega a la mitad, o usted le presta un flash con su tarea a su compañero, y su compañero le quita alguna hoja para que no se parezca, todos esos son problemas de integridad. Hay otros niveles de trabajo, como por ejemplo la autenticidad. La autenticidad es la capacidad de demostrar que alguien es quien dice ser. Es decir, por una firma electrónica, por ejemplo, yo puedo decir que soy Leonardo Vargas, que este es mi usuario, ¿no? Por una combinación de usuario y contraseña, entonces yo tengo autenticidad y también está para los datos. Los datos muchas veces tienen checksum o tienen un hash de resumen, donde está la información resumida, y cuando llega a los datos de destino, otra vez se calcula ese hash, y entonces se compara si es que el hash enviado es el mismo que el recibido, y da por válida o no una información, ¿no? Eso viene a ser integridad, perdón, autenticidad. Ya es comprobar quién dice ser sea verídico o que los datos sean los originales. Está muy relacionado con integridad. Tenemos no repudio. No repudio es que tanto el emisor como el receptor no nieguen una conexión válida. Ese es no repudio, que tanto el emisor como el receptor no nieguen una conexión válida. Está muy relacionado con disponibilidad. Por ejemplo, ustedes se quieren conectar y están, ¿no?, dentro del plazo de conexión y yo les rechazo porque no me caen bien, eso es repudio. Entonces, no repudio es, no se puede hacer eso. Ya, hay ciertas políticas que dicen que en tal tiempo está autorizado el acceso a tal persona, a tal recurso informático. Entonces, no repudio significa que no se le puede negar la conexión. Luego tenemos consistencia. Consistencia está relacionado también con integridad. Consistencia es que la información pasa por diferentes equipos o diferentes soportes de información, diferentes tipos de discos, etc. Y la información sigue intacta. Muchas veces ustedes tienen versiones de Word que ustedes escriben, después van a un cibercafé, quieren imprimirlo y está todo desconfigurado, ¿no? Ese es un error de consistencia. Están los datos, pero están medio mezclados, medio desconfigurados. Ya. Luego tenemos control de acceso. Control de acceso es permitir o no permitir el acceso a un recurso tecnológico a un ente que puede ser una persona, puede ser un equipo, puede ser un software. El control de acceso se hace mediante algo que se sabe, como una contraseña, algo que se tiene como una tarjeta, o algo que se es, como por ejemplo, características biométricas. Y finalmente tenemos la auditoría, que viene a ser la revisión del cumplimiento de las políticas de seguridad informática en la empresa. Tenemos la protección de los activos. La protección de los activos se hace con el control de acceso. Ya hemos explicado que es por algo que se tiene, por algo que se sabe o por algo que se es.
Por el cifrado, la información que la hace inelegible por más que la capturen, es decir, modifican todos los datos. Por ejemplo, en un cifrado básico del César, te reemplazaba los A por el 1, o los B por el número 2, etcétera, etcétera. Entonces, tenía un código que si alguien capturaba solo veía números y no veía los mensajes, ¿no? Luego tenemos seguros. Ya está de moda en otros países los seguros informáticos, donde se contrata a las empresas si es que hay algún daño. Por ejemplo, los bancos si pierden una base de datos de clientes, etcétera, etcétera, entonces le paga a la empresa aseguradora por esa pérdida, ¿no? Luego tenemos las copias de seguridad, que vienen a ser los respaldos o backup también, que se llama en inglés, donde esos respaldos pueden hacerse de forma diaria, de forma semanal o de forma mensual, dependiendo de la importancia y el tamaño de la información, ¿no? Eso se define en las políticas de seguridad de la empresa, ¿no? La periodicidad de las copias de seguridad. Las copias de seguridad pueden ser completas, incrementales o diferenciales. Una copia cuando es completa, cuando se respalda totalmente el sistema informático, no se hace una copia total. Cuando una copia es incremental. Una copia es incremental cuando se hace primero una copia total y después se va incrementando las últimas modificaciones. Es por fecha se va incrementando, ¿no? Los últimos movimientos, digamos, en la base de datos. ¿Y cuál es una copia diferencial? En una copia diferencial hay dos servidores que se llama espejo, es decir, el que está en producción y el otro es el espejo. Se comprueba primero que sean iguales, la primera vez se hace un backup completo y después se va haciendo, hay un software que comprueba diferencia. No va haciendo movimientos, los últimos movimientos como la incremental, sino que comprueba diferencia sin importar el tiempo, entonces esa diferencia es la copia, no solo las diferencias. Bien, estos backups, estas copias de seguridad, ¿para qué sirven? Estas copias de seguridad sirven cuando hay problemas en la empresa, o sea, desastres, y para hacer la recuperación ante desastres. Y la recuperación ante desastres, ¿cómo se puede hacer? Se puede hacer en línea. ¿Qué significa en línea? En línea significa que tu copia de seguridad está guardado en el mismo cuarto que tu equipo de producción. Eso es lo peor en el caso de que haya un incendio, ataque terrorista, etc. Pero si es que tenés pocos recursos, por lo menos tenés tu copia de seguridad en el mismo cuarto donde están tus equipos servidores. Eso es en línea. ¿Qué significa fuera de línea? Fuera de línea significa que tus equipos de producción y tus copias de seguridad están en el mismo piso, pero en diferentes cuartos. Eso viene a ser fuera de línea. ¿Ya? Está en otro cuarto. ¿Qué significa cámara externa? Cámara externa significa que tu copia de seguridad está en otro edificio diferente al de tus equipos de producción, al de tus servidores. Eso es bueno porque si es que por ejemplo, se quema o se demole el edificio donde se produce la información, el edificio donde se recupera la información queda bien y se puede tal vez recuperar la información o hacer que funcione el negocio nuevamente con esos datos. Entonces hay algo más evolucionado que la cámara externa. Se llama cámara centro de recuperación de datos. El centro de recuperación de datos no solamente almacena información, sino que tiene prácticamente los mismos servidores que hay en producción y entonces puede hacer que tu negocio funcione temporalmente hasta que otra vez tu data center original sea restaurado. Este centro de recuperación de datos puede ser interno, es decir, propiedad de la misma empresa. Puede ser externo, hay algunas empresas que alquilan ciertos servidores, cierto data center, entonces vos le puedes alquilar si es que hay desastre en tu empresa y solo pagas por uso. Y también otro pago por uso se hace con clouds, es decir, se alquilan servidores en la nube de una empresa como Amazon o Google o puede ser también Microsoft Azure y se monta ahí temporalmente tu data center hasta que se recupere. Bien, pregunta esta lámina antes de continuar.
Sí, ahí sí es una evolución de la cámara externa y siempre está fuera del edificio, sea de la propiedad de la empresa, sea de otra empresa o sea en la nube. Siempre está fuera del edificio. Bien, bien. ¿Otra consulta? Ingeniero, en la primera parte donde dice triángulo de la debilidad, datos, equipo y persona, ¿podría explicarlo eso, por favor? ¿Qué parte? Porque no te voy a explicar todo. Eh, en la parte que no escuché bien, la verdad, esa parte de datos, equipo y persona, ¿a qué se refiere, digamos? Te lo voy a resumir, ¿ya? Después va a estar en el canal. Si no hay esas tres cosas, no hay problema de seguridad. Esas tres cosas son los que producen los problemas de seguridad. ¿Ya? Entonces, si no hay eso, no hay problema de seguridad. Y si es que hay, y siempre va a haber, porque son los que generan la información, pues esos son los que producen los problemas de seguridad. Bien, otra pregunta. Bien, ¿alguna consulta que tenga? ¿Alguna pregunta puntual? Bien, bien. Vamos a continuar con el siguiente punto. Bien, acá vamos a hablar de dos tipos de seguridades. Así como se ha clasificado por el área de aplicación en la primera diapositiva, acá vemos según, según la aplicación desde el punto de vista físico o lógico de la seguridad. Existe la seguridad lógica y la seguridad física. La seguridad lógica se aplica a los datos, a los archivos, a los programas, a los procesos y a los métodos. Todo eso son software. Hay diferentes tipos de software: datos, archivos, programas, procesos, métodos. ¿Y cómo se hace esa seguridad lógica? Se hace mediante contraseñas, es decir, que no cualquiera pueda acceder. Se hace mediante cifrado de la información, es decir, volviéndola inelegible por más que la capturen. Bien, también dentro de la seguridad lógica intervienen ciertos tipos de software: firewall y proxy, sistema de protección de intrusiones y sistemas de detección de intrusiones, los IDS y los IPS. Estos pueden ser seguridad física o pueden ser seguridad lógica, por si acaso. Por ejemplo, en un servidor Linux, ustedes le pueden implementar un firewall, pueden implementar un proxy como un programa, entonces seguridad lógica que te dice quién puede o no ingresar a tu red, ¿no? Si estamos hablando de un firewall, estamos hablando a nivel de capa 3, es decir, a nivel de IP. Y si hablamos de proxy, estamos hablando a nivel de capa 7, a nivel de aplicación. Si hablamos de los sistemas de prevención de intrusiones o sistema de detección de intrusiones, puede hacerlo mediante una base de datos de anomalía o bien según utilizando inteligencia artificial y viendo comportamientos sospechosos. El sistema de detección de intrusiones, el IDS, te da a una alarma de que algo no se está comportando de forma normal en tu infraestructura de red, y el sistema de prevención de intrusiones aparte hace otra acción, por ejemplo, bloquea un puerto, eh, saca de la red a una computadora que está siendo atacada, ¿no?, por IP. Entonces es más reactivo el IPS. Luego tenemos dentro de la seguridad lógica los anti-malware, que antes se llamaba antivirus, pero ahora se llama anti-malware porque hay otro tipo. No solo hay virus, hay gusanos, hay troyanos, hay spyware, hay OAX, hay diferentes ingeniería social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los anti-malware son software que te protegen de forma lógica tu información, ¿no? Lógica, en resumen, significa que se hace mediante programas, mediante software.
La seguridad física se hace mediante equipos. ¿Y qué se protege? Se protege obviamente los equipos, se protege la infraestructura, se protege el perímetro, porque por ejemplo, si es que te tumban las puertas, ya te pueden robar tus servidores, ¿no? Se protege tu infraestructura de red, los cables, las ondas electromagnéticas y obviamente los equipos donde se guarda la información. Los métodos que se tienen son mediante sistemas de control de acceso para hacer la seguridad física. Por algo que se tiene, por algo que se sabe o por algo que se es. ¿Qué es lo que se utiliza para implementar seguridad física? Se utiliza animales, por ejemplo, se utiliza perro cuando estamos hablando de grandes extensiones de terreno. Imagínense que ustedes son los ingenieros encargados de cuidar una radio base en medio de la Amazonía, donde es un terreno grande y al medio hay una torre grandota que recibe información desde una ciudad más grande y la está reenviando ya sea al pueblo que hay alrededor o simplemente un repetidor para otra radio base. Entonces no van a contratar guardias de seguridad y expertos para proteger semejante terreno, entonces se utilizan animales y también son protección de equipos informáticos. Aunque bueno, tienen la desventaja de que son envenenados, engañados, etcétera, pero es un nivel de protección físico de nuestra información. Luego tenemos detectores de metal que suenan si es que alguien tiene un arma, ya sea blanca o un arma de fuego. Pero estos detectores de metal también son disuasivos, ¿no? Por ejemplo, si es que ustedes quieren robarse un equipo de un data center, van a dos bancos, ¿no? Y van, si alguno tiene detectores de metal, aquí no voy a robar, dicen, ¿no? Entonces van donde no hay detectores de metal y se meten, ¿no? Y entonces amedrentan a la gente y se pueden robar los servidores, ¿no? Luego tenemos también la biometría. La biometría es que la puerta se abre o no según ciertas características biométricas. Puede ser la huella digital, puede ser la iris del ojo, puede ser la retina, puede ser inclusive la forma de hablar alguna palabra o cualquier característica que sea la persona, ¿no? Bien. También en la seguridad física, no se olviden que había amenazas que eran naturales y también humanas. Entonces tenemos los sistemas de climatización que son bastante importantes. Tenemos los aires acondicionados que deberían ser antihumedantes, que deberían ser secos. También los extintores no deberían ser de agua porque si no te quema el equipo, digamos que se está incendiando. No se olviden que los equipos informáticos son equipos electrónicos que desprenden gran cantidad de calor. Entonces tienen que tener una ambientación buena, adecuada. Tenemos sistemas antiestáticos. La estática lo que hace es almacenar electricidad y produce picos y por lo tanto si es que hay un pico muy alto de electricidad puede quemar el equipo. Entonces hay sistemas antiestáticos que se ponen, por ejemplo, algunos que operan con la parte de hardware se ponen en manillas, se ponen cierto tipo de zapatos, ¿no? La seguridad física muchas veces se olvida. Un ingeniero informático o un ingeniero de sistemas y es una parte importante, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de la seguridad física. Ponemos los mejores antivirus, capacitamos a la gente, ponemos la información cifrada, pero vienen, dan una patada a la puerta y se roban los servidores, ¿no? ¿De qué nos sirvió toda la gastadera de plata? De seguridad lógica no sirvió de nada, porque no tenemos seguridad física, ¿no? Entonces, bueno, son dos seguridades que son muy importantes de implementar en una empresa y ustedes como auditores tienen que revisar si es que están o no implementadas de forma correcta. ¿Alguna pregunta o duda que tengan sobre seguridad física o seguridad lógica? Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Por qué es que dijo que el IDS y el IPS eran sistemas de seguridad lógico y físico a la vez? Ya. Tanto el firewall, el proxy, el IDS y el IPS, usted lo puede, por ejemplo, usted puede instalar unos sistemas, ya sea Windows Server o ya sea Linux, que son servidores, y descargarse el software y configurarlo. En ese caso son sistemas de seguridad lógica. Pero hay compañías como por ejemplo Palo Alto, como por ejemplo Fortinet,
como por ejemplo Cisco, que ya te venden equipos que están con las configuraciones más, ¿cómo te voy a decir? Con las configuraciones más actualizadas para esa época, y que también mientras vos pagues la licencia de funcionamiento te va a descargar las nuevas actualizaciones. Entonces, como es un equipo que lo compras algo físico, entonces ahí se vuelve un sistema de protección física, porque se puede comprar el equipo ya con las configuraciones, ¿no? Es mucho más caro, es mucho más seguro también, porque está testeado por muchísimos ingenieros en el mundo que tienen esa compañía. Por ese motivo sería. Se puede ver desde los dos, desde la forma de seguridad. ¿Otra consulta? Bien, ¿alguna consulta que tengan sobre seguridad física, seguridad lógica? ¿Alguna duda o alguna situación que puedan comentar también, si es que trabajan o no sé? Ingeniero, yo tengo una pequeña duda. Cuando hay un sistema, creo que mencionó que bloquea un puerto, o sea, de manera no física, sino que un programa, digamos, bloquea un puerto, ¿vendría a ser seguridad lógica simplemente o viene a ser lógica y física a la vez? Bien. ¿Qué viene a hacer? Viene a hacer las dos cosas, ¿no? Pero principalmente va a ser lógica, porque es un software que desactiva un puerto. ¿Y qué es un puerto? Un puerto, los puertos están formados tienen diferentes números y tienen un aparato que se llama listener en un socket. Es decir, usted va capturando información así como en streaming. Entonces lo que hace es bloquearlo, ¿no? Cada puerto tiene un código. Ahora se puede ver desde el punto de vista físico, porque si es que te bloquea todos los puertos de una determinada máquina, entonces prácticamente te está desconectando a un equipo completo, ¿no? Entonces ahí se puede ver físico. Pero el bloqueo de puertos es una medida de seguridad lógica, se la considera lógica principalmente. ¿Ya? Bueno, buena pregunta. Bien, otra pregunta. Ya, por ejemplo, el compañero hace preguntas bien hechas, ¿no? Hace preguntas de un caso específico sobre un concepto, ¿no? Ese tipo de preguntas eh, que vale la pena aclarar, ¿no? Porque pregunta de definición, digamos, pueden buscar, ¿no? En Wikipedia, y también van a estar en el video grabado, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, así preguntas al punto, preguntas de una situación, pues son las que se tiene que aclarar, ¿no? No sé si hay alguna consulta más o no. Bien, seguiremos entonces. Bien, por último, dentro de los conceptos de protección y seguridad, vamos a ver dos tipos de planes que hay: plan de continuidad de negocio y plan de contingencia.
Toda empresa tiene que tener estos planes desde el punto de vista de fallos informáticos. ¿Qué es el plan de continuidad de negocio? Es el conjunto de medidas para que el negocio no deje de funcionar y pierda dinero. Por ejemplo, usted tiene una compañía que vende bicicletas por internet. Si se cae la página, ¿qué es lo que hace? Tal vez usted tenga otra página en Facebook, que no va a hacer venta, no solamente es demostrativa. O tiene otro, se ha caído la página porque el servidor ha colapsado, entonces se compra temporalmente, se alquila un servidor en la nube. Entonces el plan de continuidad de negocio es cuando la situación es crítica, el problema es crítica y no, el negocio ya no funciona por alguna falla o por un conjunto de fallas. En cambio, ¿qué es un plan de contingencia? Es un conjunto de medidas a ejecutar cuando hay un problema. Por ejemplo, borraron de la base de datos a un usuario. ¿Qué es lo que se hace? Se vuelve a ingresar a ese usuario, ¿no? Al Active Directory. O, por ejemplo, se borró ciertos clientes. ¿Qué es lo que se hace? Se recupera el backup, esa base de datos con los clientes. Entonces, creo que está claro que un plan de continuidad de negocios es un conjunto de planes de contingencia. El plan de contingencia es para problemas específicos. El plan de continuidad de negocios te dice qué problema se debe activar, se debe resolver mínimamente para que tu negocio siga funcionando. Puede ser que no resolvas todos los problemas informáticos que haya, pero tenés que resolver unos cuantos necesarios para que tu negocio siga funcionando, ¿no? Ahora todo casi depende de la tecnología, del internet. Entonces, por ejemplo, si a un banco se le cae su página web, ya no se hace transacciones en línea, seguro se pierde miles de dinero, ¿no? O, por ejemplo, a Brinks o ETV se le cae la red de los cajeros automáticos, entonces se pierde miles de dinero eh, porque no se hacen esas transacciones, ¿no? Entonces, bueno, esos son dos tipos de planes que hay que tiene que tener toda empresa y ustedes como auditor le tienen que decir cuál es tu plan de contingencia si es que se formatea el Windows, por ejemplo, ¿no? No tengo, te voy a decir. Entonces ahí ya lo anotas como una falla de seguridad y le das después una recomendación que tiene que tener. ¿Cuál es tu plan de continuidad de negocios, no? Entonces, ni idea, te dice, ¿no? Entonces, esas son cosas que pregunta el auditor. Bien, si tienen consulta de esta última parte del tema uno.
Bien, bueno, entonces con eso se concluiría el tema 1 de los 6 temas que hay en la materia. No, este día sábado hasta el mediodía les voy a habilitar las primeras tareas que son hasta el martes a las 1 de la tarde. Hay una cosa que creo que no le dije el día martes, tal vez sí le dije, pero bueno, se lo digo. Máximo hasta el sábado, máximo hasta el viernes tendría que ser, y el sábado al mediodía máximo los encargados de WhatsApp, por favor, le escriben a ellos si es que hay personas que no están inscritas. Es decir, que van a hacer adición o caso especial, le escriben su nombre completo y su correo electrónico. Les voy a habilitar una plataforma de forma temporal, ya para que puedan ahí subir sus tareas mientras no estén inscritos. Una vez que estén inscritos, obviamente tienen que subirla a virtual.grm.edu.bo. Ya eso, máximo los encargados de WhatsApp me lo pasan hasta el día sábado al mediodía. Ya yo voy a activar las tareas, las primeras tareas, para que el día martes, hasta el día martes ya lo presento. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Luego, ingeniero.